Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico en el canal 5 Días. Como todos los días es un gusto poder compartir con ustedes y en esta ocasión, en esta mañana de hoy, miércoles 3 de agosto del año 2022, tenemos una temperatura actual en la ciudad capital de 29 grados centígrados. Son las 10 de la mañana con 9 minutos. Vamos arrancando este espacio donde vamos a estar hoy en una versión un poco más acortada, pero sí vamos a estar con ustedes con la entrevista a profundidad del día. Como siempre lo hacemos, nos referimos a cómo se va a estar comportando el estado del tiempo, así que vamos a mirar a ver cómo está el clima. Teníamos, como te decía, 29 grados la temperatura a estas horas en la ciudad de Asunción. Para hoy se pronostica una jornada cálida, calurosa, con cielo mayormente nublado, vientos moderados del noreste, máxima estimada para hoy hasta 34 grados, la mínima de 19. Para mañana martes se pronostican una máxima de 22 grados, una mínima de 12, fresco, cielo cubierto, vientos moderados del sur, lluvias ocasionales, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas y luego iría mejorando. Hay un descenso de la temperatura porque ingresa un frente con viento sur, que es lo que trae un poco este clima un poco más fresco para el día de mañana. El día viernes vamos a tener una máxima de 23 grados, mínima de 13. Frío a fresco, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sureste para el día viernes. El sábado también una máxima de 20 grados, mínima de 13. Fresco, cielo mayormente nublado, lluvias dispersas con algunas ocasionales tormentas eléctricas. Y el domingo, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, máxima 24 grados, mínima de 15 para el día domingo. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, dice la Dirección de Meteorología. Así que algunas precipitaciones puntualmente para el jueves y para el viernes se pronostica, y para el sábado, perdón, jueves y sábado es donde podríamos tener algunas lluvias según la Dirección de Meteorología. Este es el pronóstico entonces que tenemos para los próximos 5 días. Como siempre estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el Paseo La Galería. Puedes hacer tus reservas, como siempre, a través del 0985-188-188. Es un coworking café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También estar cerca de tus clientes y ofrecerle la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más. Con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo, Tigo Business, conexiones que impulsan. Y también te recordamos que con Estornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y las necesidades de los consumidores, conectando así la marca con la audiencia mediante contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Estornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o nuestra cuenta en Estornia, @Estornia_PY para estar con nosotros a través entonces de las redes sociales, en este caso a través del Instagram. Teníamos ya la placa de las cotizaciones para ir mirando cómo se están comportando también el mercado cambiario en la jornada del día de hoy. Podemos mirar cotización de monedas en esta jornada de hoy miércoles. El mercado cambiario está abriendo de la siguiente manera. Tenemos el dólar cotizando hoy a 6.830 guaraníes en la compra, 6.890 en su precio de venta. El real está en la compra a 1.240, en la venta a 1.300 guaraníes, y el peso argentino está hoy cotizando a 23 guaraníes a la compra, a 31 guaraníes es el precio de venta. El euro está con un precio de compra de 6.900 guaraníes y en la venta se está vendiendo a 7.550 guaraníes. De esta manera arranca entonces la mesa de cambio en la jornada de este miércoles en las principales casas de cambio. Estos son precios de minoristas. Muy bien, hasta aquí hacemos este pequeño preámbulo. A la vuelta vamos a estar hablando sobre el tema deuda pública, un tema que preocupa, sobre todo no por el nivel de endeudamiento actual, sino por el crecimiento acelerado que ha tenido en los últimos años, y ya hay algunas voces de analistas, especialistas que están poniendo un poco el acento sobre este tema, de qué acciones se tienen que tomar para que esto a futuro no se vuelva un problema para Paraguay, así como lo es
para algunos países de la región. Así que tema deuda pública vamos a tener hoy como centro del tema de debate, que vamos a estar hablando con nuestro invitado especial, así que hacemos una pausa y a la vuelta ya venimos con la entrevista. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Let's get moving. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de hacer este espacio que denominamos Diálogo con Agentes del Sector Económico y hoy queremos hablar de un tema que está generando cada vez más discusión, que está generando cada vez más, en algunos casos hasta preocupación también, no por el nivel, sino por el crecimiento acelerado que está teniendo en los últimos años y sobre todo después de el 2020-2021 ha crecido de manera importante. Estamos hablando de la deuda pública. Una deuda pública que hoy asciende a un poco más de 14.000 millones de dólares y que en relación al tamaño de nuestra economía representa hoy el 35%. ¿Hay señales o no hay señales de alerta? ¿Es realmente una situación para preocuparse o no? Ese es el tema que hoy queremos consultarle a Hugo Roy, economista, quien ya está con nosotros en comunicación a través del Zoom. ¿Cómo te va, Hugo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenos días. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia del programa. Gracias, Hugo, por atendernos. Y la consulta que quería hacerte para iniciar un poco, yo daba algunos números, ¿verdad?, de cómo está, según el último informe de situación financiera del Ministerio de Hacienda, habla que la deuda está en torno a los 14.000 millones de dólares hoy día, una relación deuda-PIB de 35%. Algunas voces están indicando de que se prendieron, y entre comillas decían, las luces amarillas para lo que significa el nivel de deuda y la capacidad de pago que tiene Paraguay para pagar el servicio de la deuda.
Por eso es que contactábamos contigo, queríamos preguntarte tu opinión, si consideras que realmente hay ya que ir tomando medidas, acciones para que esta situación no se torne como en otros países donde sí la cuestión de la deuda ya genera realmente un problema macroeconómico importante. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Hugo? Y hay un mito tradicional a nivel empresarial o a nivel de la familia que dice, cuando dice, yo invertí, abrí mi negocio con recursos propios, yo no tengo deuda en el sistema, ¿verdad? Y comentando eso como un valor. El primer punto que quisiera comentar es eso, o sea, no es malo endeudarse. O sea, la deuda te permite traer recursos a un proyecto determinado que uno tiene para poder crecer más rápidamente y generar los recursos para que el día de mañana que tiene que pagar la deuda, uno pudiera hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. O sea, la deuda me permite, endeudarme me permite traer futuros ingresos a hoy para tener mayores niveles de consumo, mayores niveles de inversión. Sí. Primero quisiera, claro, señalar de que ese mito de no crecer con deuda es bueno, digamos. No, la deuda es importante tenerla para los proyectos, ya sea de inversión o proyectos familiares para el futuro. El segundo elemento que me gustaría plantearlo es lo que está implícito es que yo siempre tengo que hablar de mi ingreso presente, mis necesidades de gasto presente y mi ingreso futuro y mis necesidades de gasto futuro. Cuando yo me endeudo, lo que hago es gastar más hoy. ¿Para qué? Para gastar menos mañana. Porque lo que yo hago es pedirle prestado a alguien para poder invertir y con eso que invertí, producir más y tener más ingresos mañana, porque con ese ingreso adicional o con el menor nivel de consumo, yo voy a tener que pagar la deuda. Entonces, el análisis de la deuda no es solamente el monto absoluto, sino también es cómo está mi capacidad de pago hoy y mañana, y cómo está mi nivel de gasto hoy y mañana para hacer frente a los compromisos de la deuda. Hablar de un 30% del PIB de deuda cuando comparamos con países, con otros países, es un nivel pequeño, aparentemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos países de la Unión Europea están con niveles hasta del 100% de su Producto Interno Bruto a nivel de deuda. Eso hace de que uno pudiera decir, ah, no, pero entonces mi deuda es pequeña, ¿verdad? Y ahí yo me atrevo a señalar, yo no sé si 10, 20, 100 o 200% son niveles adecuados. O sea, el nivel es el nivel de deuda que yo puedo pagar. Entonces, ¿qué es lo preocupante? Entonces, el tercer punto sería, es el nivel de deuda paraguaya adecuada. Y ahí mi respuesta sería, yo creo que nosotros, como bien lo afirmaste al inicio, crecimos a un nivel muy rápido, uno, que hizo que nuestra deuda pasara del entorno del 10% del PIB al entorno del 40% del PIB en 10 años, ¿verdad? Poco menos de 40, ¿verdad? Pero entonces en 10 años, y nuestra capacidad de pago país y nuestra capacidad de pago fiscal no se incrementó a ese mismo ritmo. Entonces, no estamos preparados productivamente hablando y fiscalmente hablando para asumir responsablemente los compromisos futuros. Cuando digo no estamos preparados, significa que existe un potencial riesgo de pago. No porque vamos a ser morosos, sino porque para pagar tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y eso implica tener la madurez política y la madurez de políticas para obtener esos recursos para pagar.
Yo usé dos categorías, productiva y fiscal, porque debemos crecer más rápido para tener los recursos fiscales y generar el espacio, el superávit necesario para pagar. Entonces, el otro punto que quisiera conversar es preocupante que nuestro ritmo de crecimiento haya disminuido en promedio en los últimos años. O sea, nosotros hablábamos del 2010 de un ritmo de crecimiento, no sé si recordás, 7, 8% promedio quinquenales, teníamos 12, 13% crecimiento un año, ¿verdad? Y ese ritmo hoy va disminuyendo sistemáticamente. Nuestro ritmo de crecimiento promedio hoy está en 2%. Y si nosotros no crecemos, no generamos ingreso país para pagar los impuestos y los impuestos pagar y con los impuestos mejorar las cuentas fiscales y con eso pagar la deuda. Fiscalmente tenemos problemas, comentaba, estamos hablando con muy positivamente el incremento de los ingresos fiscales, ¿verdad? Pero si uno hace sintonía fina, esperan poco. Crecimos 15% con una tasa de inflación del entorno del 12%, crecimos 3% real. Nuestra capacidad de incremento del poder de compra fiscal se creció solo 3%. Claro, claro. Y esperan poco. Estamos en un contexto inflacionario. ¿Quién es el que más se beneficia con la inflación? El fisco. Porque lo que vos pagabas por IVA, lo que yo pagaba por IVA, lo que yo pago por IVA, se incrementa considerablemente. Y gran parte de las tasas fiscales, las tasas aduaneras, están ajustadas al salario mínimo. El salario mínimo se incrementa. Entonces, en este contexto, el fisco tiene elementos externos que mejoran sus ingresos. Entonces, lo preocupante a nivel fiscal es los ingresos no crecen tan rápidamente como deberían crecer, porque la producción no crece tan rápidamente. Y el segundo elemento es mis gastos crecen rápida, y voy a usar una palabra, desordenadamente. ¿Qué significa desordenadamente? No existe un criterio de crezcamos para invertir, crezcamos para facilitar la mejora de la producción, ¿verdad? Entonces, tenemos un gasto público muy rígido y de muy mala calidad. Y el último elemento que quisiera comentar, estamos en un contexto internacional de incremento de las tasas de interés. Y nosotros, nuestro gran crecimiento en los últimos años no fue con los bancos, con las agencias multilaterales, sí fue con emisión de bonos. Y decíamos muy orgullosamente, estamos pagando tasas bajas del 4, por el entorno del 4 o 5%. Qué bueno. Pero lo que nosotros vamos a hacer es emitir permanentemente para poder pagar la deuda y para nuevos gastos, y la tasa de interés hoy está creciendo a un ritmo muy elevado. Entonces, nuestras renovaciones no van a ser a la misma tasa de interés. Entonces, tenemos que ser conscientes que el mercado externo no es favorable a tener un ritmo de deuda que nos está forzando. Porque cada vez que nosotros queramos emitir, el mundo nos va a pedir una mayor tasa de interés. Totalmente. Ahí tengo algunas cosas. Entonces, si queremos buscar alguna vía de solución, ¿verdad?, para esto, y en un contexto donde probablemente este año, recuerden una de las entrevistas que tuvimos ya hace unos meses, Hugo nos decía probablemente este año no vamos a crecer o vamos a decrecer, si ese es el contexto, y mirando para adelante realmente la situación se vuelve cada vez con mayor incertidumbre. Para poder contener este nivel de deuda, ¿por dónde tenemos que empezar? ¿Recortando gastos? ¿Buscando otras vías alternativas de financiamiento público? ¿Cuál es la orientación por donde tenemos que ir para tratar de tomar acciones que nos permitan que esta deuda no siga creciendo al mismo ritmo al que ha venido experimentando en los últimos años? Estuve conversando con una familia de amigos que tenían un nivel de deuda que sus cuotas eran más o menos el 90% de los ingresos de la familia. Perdón. Porque él durante mucho tiempo lo que hizo para poder pagar sus deudas tenía deuda con el banco,
después prestaba en una financiera, después prestaba en una casa de crédito, después cuando recibía ese mensaje en préstamo, línea de crédito aprobada de 5 millones, él tomaba, tenía usureros allí que le prestaban, ¿verdad? Finalmente, un día le dije, vamos a sumar toda tu deuda, compañero, porque vos te veo desesperado. Y sumamos, era, no sé, 95% de su ingreso. Y entonces él, para poder vivir, se endeudaba permanentemente. ¿Qué fue lo primero que nos sentamos y dijimos, vamos a ver cuál es tu deuda? Acá vos tenés tasas de intereses muy elevadas, tasas de intereses bajas. Entonces, tenemos que salir de una tasa de intereses elevada. Y aún en una tasa creciente, probablemente nosotros en los organismos multilaterales hoy tengamos mejores tasas de intereses, mejores plazos, mejores condiciones que la emisión de bonos. El tema es de que cuando emito para bonos no me piden que para qué me endeudo, ni, Claro. ni me preguntan, ni me monitorean si estoy haciendo bien las cosas, ¿verdad? Entonces fue cómodo los que decidieron salir al mercado en su momento, emitir deuda, ¿verdad? ¿Por qué fue cómodo? Porque el ministro de Hacienda en ese entonces y el presidente en ese entonces, ¿verdad? Lo que dijeron es, voy a salir al mercado porque ahí no me controlan, entonces puedo hacer lo que quiero con la plata. El primer punto es analizar la deuda que tengamos y tratar de tener una deuda equilibrada con bajas tasas, plazos altos y con organismos que yo sé que me van a exigir gastar bien. Yo, en lo personal, soy muy amigo de los organismos multilaterales. ¿Por qué? Porque nos controlan la calidad del gasto. El segundo elemento, lo segundo que hicimos con esta familia es decir, espera un poco. ¿Cuántos son ustedes? Papá, mamá y 3 hijos. Ok, 5 en la casa. ¿Cuántos autos tienen? 3 autos. Espera un poco. Está bien. No podemos tener ese nivel de vida con ese nivel de deuda. Vendimos activos fijos no necesarios. ¿Por qué? Porque teníamos que salirnos de la deuda. Y lo que se hizo fue vender activos fijos. Vendimos autos, vendimos terrenos y con esa plata pagamos la deuda más cara, prepagamos y nos fuimos a deuda más barata. Y finalmente dijimos, ¿en qué estás gastando más allá de activos fijos mensualmente que no es necesario? Revisamos y se hicieron un montón de recortes en sus gastos adecuados. ¿Verdad? Tenían jardineros, por así decirlo, bueno, hacemos el patio. ¿Por qué cuento este nivel familiar? Porque el gobierno pasa exactamente lo mismo. Analizar la deuda y recomponerla. Lo segundo es, ¿sabes?, cambiar el portfolio de deuda probablemente, porque en un lugar la tasa va a crecer y en otro lugar a lo mejor obtenemos mejores tasas preferenciales. Lo segundo es, nosotros tenemos un montón de activos que no son necesarios, es decir, tenemos que ver, este es el momento de evaluar qué activos nosotros podríamos deshacernos, llámese autos, llámese propiedades, llámese empresas públicas que decimos no nos corresponden, ¿verdad? O sea, el sector privado lo gestiona mejor que el sector público, ¿verdad? O sea, le escuchaba al presidente de SAP en este momento que no se tiene la capacidad presupuestaria de cambiar los caños que están vencidos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos un ajuste a algún nivel de activos físicos, activos o de empresas, ¿verdad? Y lo otro es ajustar el nivel de gasto frecuente, el cotidiano, el gasto corriente, ¿verdad? Ahí yo creo que el sector público tiene mucho por ajustar. Todos somos amigos, todos tenemos conocidos de personas que entran al sector público de manera clientelar y en este momento de elecciones eso va a ser el pan nuestro cada día. Recortemos gastos. Sería necesario y generemos el superávit para poder, primero, pagar la deuda adecuadamente y lo segundo, para que nuestro nivel de vida mensual fuera razonable. Totalmente. Ahora, una consulta. Si no tomamos estas medidas que estás indicando muy claramente, Hugo, nosotros vemos en el vecindario, caso Argentina o caso otros, Uruguay también que está con niveles de deuda grande, Brasil, ¿verdad?, que cada vez les es más complicado cumplir con sus compromisos. ¿Podría darse un escenario a futuro de que a Paraguay pagar esa deuda pública, ese servicio de la deuda sea cada vez más difícil, sobre todo teniendo en cuenta un poco esto que vos decías,
de todo lo que recaudamos, un 70-80% ya va para unos gastos que están fijos, que son salarios y otros compromisos. Los espacios fiscales se acortan cada vez más. ¿Nos puede llegar a pasar ese escenario si es que hoy no comenzamos a tomar medidas concretas como las que estás planteando? Quiero tener dos niveles de respuesta, ¿verdad? Nosotros, nuestra situación no es caótica. Pero nuestra situación sí es preocupante porque nosotros nos estamos endeudando y no estamos gastando bien. Yo no me estoy endeudando para producir más, para generar más inversión, mayor producción, mayor recaudación y en consecuencia mayor capacidad de pago. Muchas de las deudas que hago, o parte de la deuda que hago, es para pagar deuda externa, o para pagar otra deuda y para financiar mi gasto corriente. Ese es el problema. Entonces, la calidad de mi deuda es mala. Entonces, no estamos de manera caótica, ¿verdad? O sea, vos hablaste de países latinoamericanos, ¿verdad? Obviamente, los países, países latinoamericanos, pero hay países que tienen por encima del 15, del 50% de deuda externa con respecto del 50% con respecto al PIB, o cerca del 80%, ¿verdad? O sea, es decir, esos países, Argentina, o sea, Brasil tiene 65%, Argentina tiene cerca del 50%, ¿verdad? Son economías latinoamericanas tremendamente endeudadas, ¿verdad? O sustancialmente más que nosotros, ¿verdad? Estamos nosotros por debajo, entonces no es acuciante, pero estamos en un límite a nivel de sostenibilidad, ¿verdad? Y yo allí lo que sería cuidadoso, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante ser prudente. Yo tengo un sobrepeso, no tengo colesterol, pero siempre estoy en el límite superior. Y encima no como sano. No es preocupante, pero tengo un riesgo coronario importante, motivo por el cual este es el momento de ser prudente, no llegar a una crisis. Entonces, esa es la situación de Paraguay. ¿Podemos llegar? Sí. ¿Es caótica? No necesariamente, pero este es un momento oportuno para intervenir. Sobre todo porque estamos a las puertas de que eventualmente sea el que gane, vamos a entregarle realmente una mochila pesada al próximo gobierno que va a asumir el año que viene. Y lo ideal sería que por lo menos esté comenzando a encaminarse a aquellas acciones que bien planteaste, Hugo. Absolutamente. O sea, a mí me preocupa más en los últimos años de este gobierno que en los primeros años del siguiente gobierno, ¿verdad? Porque escoba nueva, cobarre bien, ¿verdad? Y el tema es, en los últimos años de este gobierno, es la preocupación, tenemos que ganar, porque nadie quiere ser el mariscal de la derrota, ¿verdad? Entonces, y los políticos que están vinculados a las políticas públicas, lo que hacen es decir, vamos a aprovechar y usar, es importante que en la licitación de la compra de sillas gane la empresa de Samuel porque Samuel tiene 100 votos. O vamos a ofrecer más casas, vamos a hacer un puente a un determinado lugar que no es necesario porque ese señor a lo mejor no financia la campaña. Se hacen ese tipo de compromisos, ¿verdad? Y como nadie discute inversión fija, es fácil endeudarse para puente, pero es un puente no necesario. ¿Entendés? Entonces, este 2022 y el próximo 2023 son los años más complejos a nivel de asumir malas prácticas que incrementan el riesgo de deuda, de crisis de deuda. Totalmente. No, y se toman decisiones económicas con tinte político. Yo recuerdo cuando el gobierno Cartes estaba por cerrar, firma, pero ahí a un mes y medio más o menos antes de cerrar su gobierno, firma este acuerdo con los docentes donde se compromete que en los próximos 5 años iban a haber ajustes de 16% en el salario docente, y después tuvo que venir Mario Abdo a encontrarse con esa sorpresa, ¿verdad? Ese tipo de cosas se dan muy normalmente en los últimos momentos, digamos, de la contienda electoral.
Exactamente. Varios gobiernos han tenido aumentos salariales aprobados a nivel parlamentario, ¿verdad? Porque a nivel parlamentario se tiene en Paraguay la posibilidad de afectar y asumir compromisos presupuestarios, y le tiran el monazo al Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el riesgo que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Por eso es importante, Samuel, estar hablando de estos temas al día de hoy. Totalmente. Una última consulta. Yo recuerdo cuando sale este informe, el capítulo cuarto del Fondo Monetario Internacional, ellos señalaban de que, si bien es cierto lo que decía al principio, esa relación de deuda con el PIB en Paraguay es muy inferior a la de los países de la región, la capacidad de pago que tienen países en desarrollo como Paraguay también es muy inferior, con lo cual un 30 o un 40 o un 50% para nosotros realmente ya es una situación preocupante. ¿Coincidís con ese análisis vos? Esa era la línea argumental que estaba planteando, digamos. Vamos a decir, absolutamente. Por eso, estamos por debajo, pero estamos en un límite complicado. O sea, yo daba el ejemplo con el colesterol, no haciendo deporte todos los días, comiendo mal. Bueno, esto puede ser una bomba de tiempo. Entonces, ese es el problema de Paraguay. Nosotros sí estamos con dificultades para obtener los recursos y cumplir con las necesidades de políticas públicas que tenemos. Entonces, nosotros como país no es alto, hay países que tienen más, pero no podemos pagar, nos está forzando demasiado. Y esto último, esta idea que algunos plantean de potenciar otras figuras como la APP, concesiones, digamos, en el caso del endeudamiento para infraestructura, ¿pensás que son figuras que se tienen que potenciar? Sí, definitivamente. Lo único que yo allí tendría dos cuidados. Cuidado uno, nadie discute, o sea, para mí es clarísimo que el sector privado tiene mayor capacidad de producción, mayor y mejor capacidad de producción que el sector público. ¿Por qué? Porque su foco está en hacerlo mejor para tener mayores recursos. Pero no cualquier sector privado, ¿verdad? Yo sé que si yo invierto en una empresa va a ganar, pero si yo le doy a mi perro para que él administre la empresa que yo tengo, entonces no va a ganar. Entonces, las APP tienen que ser realizadas en contextos competitivos, en donde la evaluación del aliado privado al sector público para la ejecución de las alianzas público-privadas sean efectivamente aliados estratégicos para el sector, para el país, no amigos estratégicos, ¿verdad? Y ese elemento nosotros tenemos que generar muchísima transparencia, y ese elemento es clave. De hecho, todo este tema de gobierno abierto, de la transparencia de los salarios públicos, tienen capítulos muy interesantes vinculados a las alianzas público-privadas, que nosotros debemos replicarla e investigarla. Es una alianza gobiernos abiertos, una cuestión de esa. Sería importante investigar, porque allí es claro, no solamente las alianzas, sino las concesiones. Estas concesiones de minas y ese tipo de cosas deben hacerse con absoluta transparencia, porque sí nos conviene que sean aliados estratégicos, no cualquiera. Y el segundo elemento, que no es menor, las APP tienen, en algunos casos, muchos de ellos, tienen deudas contingentes. Es decir, supuestamente yo realizo el proyecto de inversión, perdón, hago una alianza para que el sector privado realice el proyecto de inversión, y el proyecto de inversión supone un nivel y un flujo de ingreso determinado para que retorne el capital a ese proyecto de inversión. Si nosotros hacemos ese cálculo muy generosamente y no vemos que efectivamente se va a repagar la alianza, el sector financiero internacional no le quiere prestar. Y no solamente eso, sino que cuando no tiene recursos, o si le prestó y no se puede pagar, el fisco asume la deuda. Podemos aprender de España, en donde muchas alianzas público-privadas, en obras de infraestructura, que son buenas las obras de infraestructura, pero esa obra no era el momento todavía, no tenían el flujo de vehículos que se calculó, ni en consecuencia no tenían el peaje, el volumen de peaje para pagar la deuda. El Estado español tuvo que
pagar esa deuda. Eso se llama deuda contingente, ¿verdad? Entonces, con más razón, nosotros no tenemos que darle a amigos o a no proveedores, porque si no el fardo viene a todos nosotros nuevamente. Totalmente, totalmente. Hugo Roy, te agradezco mucho. Tiempo, como siempre, un gusto poder conversar contigo de estos temas. Como bien dijiste, realmente no son temas urgentes, pero sí es importante que hay que ponerlo, ¿verdad? Y es bueno poder conversarlo porque en realidad abrir este tipo de debates ayuda a que nos pongamos a reflexionar sobre esto, porque tarde o temprano son cosas que nos pueden llegar a afectar si es que no tomamos medidas a tiempo. Exactamente, así es. Este es el momento de sentarse a evaluar y tener una actitud prudente con respecto al futuro. Muchas gracias por tu tiempo, Hugo. Muchas gracias, Hugo. Hugo Roy, pasando con nosotros, economista, y con él ponemos punto final a esta edición de hoy de Monitor Económico. Por su atención, muchas gracias. This next part's my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento.